Dice el texto que en aquel tiempo vinieron los discípulos a Jesús haciéndole una pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Mire qué pregunta. Complicada, ¿no? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Los discípulos seguramente estaban preocupados por la cuestión de la grandeza. Seguramente estaban pensando de que el Señor estaría dispuesto a escoger a alguno de ellos como mayor que los demás, o como si quisieran que Jesús escogiera de entre ellos a uno. Lo cierto es que tenían en su corazón este sentir. ¿Quién es el mayor? ¿Quién va a ser el mayor? El Señor estaba en un momento difícil, tratando de hacerles entender a ellos que realmente en breve Él debía abandonarlos aquí en la tierra, pero no los dejaría solos. Trataba de imprimirles la enseñanza de que vendrían tiempos de dificultad y de padecimiento, pero evidentemente la mentalidad de ellos estaba puesta en otro lado. Podemos imaginarnos a los discípulos discutiendo entre ellos cuál era el mayor, como se registra ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 33 y 34, que dice, siempre dentro de del mismo tema, dice que llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, Jesús, ¿no?, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Se ve que venían discutiendo, se venían peleando, como quien dice, ¿no? Mas ellos, dice, callaron, no por vergüenza o no sé, no le respondieron al Señor. Dice, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. No era una cosa así nomás. Tenían esto muy impreso adentro. Jesús los estaba preparando para un momento muy difícil y les estaba hablando de su humillación, que debía enfrentar la cruz. Ya se los había anticipado que iba a ser entregado en manos de hombres, en manos de pecadores. Sin embargo, ellos pensaban en su propia exaltación quién iba a ser el mayor o quién iba a ocupar un lugar de privilegio. Jesús les dice, y ahora yendo al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 44 al 46, y me llama la atención la forma en que Jesús les habla. Les dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Mire ¿no?, la forma en que el Señor les habla. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, no las podían comprender, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Tenían miedo de decirle al Señor qué es lo que estaban discutiendo y diciendo. Entonces entraron en una discusión, dice el texto, sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjense, Jesús les hablaba de su humillación, del momento difícil, de sus sufrimientos, y en la mente y en el corazón de ellos estaba quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el más importante. Tal vez querían saber si en la manifestación y en la administración y el establecimiento de su reino, tal vez ellos iban a ocupar un lugar de trascendencia. Imaginaban un reino temporal, porque en definitiva ellos lo que estaban esperando es que Jesús se manifestara como el Mesías y de alguna manera los librara de la dominación de Roma,
y estableciese su reino, y seguramente allí tendrían ellos, por ser discípulos del Señor, algunos cargos honoríficos, como sucede en los reinos terrenales, en los reinos del mundo. Sus mentes estaban como divagando sobre esto. Se peleaban entre ellos por esta situación. Sabían que la última palabra no la tenían ellos y que de alguna manera, en definitiva, el que tenía que tomar esa decisión y el que en última instancia les iba a informar sobre esto era el Señor. Así que se animaron a preguntarle, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Qué importante esto, ¿no? Qué importante esto. No debían estar pendientes de esta situación. Debían estar como esponjas absorbiendo lo que el Señor les estaba enseñando acerca de los momentos que vendrían y preparados para los momentos que venían y para que pudieran realmente sobrellevarlos. Y ellos tenían solamente pensamientos de grandeza, de supremacía. Cuando leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 27, lo vamos a leer porque es interesante, completa un poco todo este panorama. Mateo 20, del 20 al 27. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Eran Jacobo y Juan, ¿no? Santiago, Jacobo. Él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué importante cómo se desarrolla, cómo se va desarrollando este tema. La solicitud de Santiago y Juan, a través de su madre, expresa realmente cuál era el pensamiento de los discípulos en ese tiempo, ¿no? Esa lucha por poder, por ser el mejor, por ser el más grande, por ser el primero. En medio de este ambiente, realmente el Señor tenía que predicar el Evangelio y las verdades del reino. El medio ambiente judío estaba claramente dañado por ese deseo. Miren, los fariseos y los saduceos luchaban por controlar el Sanedrín, que era ese cuerpo tan importante que juzgaba y que estaba por encima de todas las autoridades sobre ellos. Y las familias de sacerdotes se congraciaban con el César a fin de conseguir un sumo sacerdote. Los discípulos vivían de acuerdo a la mentalidad de su tiempo y anhelaron un lugar de preeminencia en el reino mesiánico.
Su mente estaba y dirigida allí a ese lugar. Una situación similar vivía el cristianismo del primer siglo, dado que en el seno de la iglesia se producían luchas y contiendas, controversias por el poder religioso y las jerarquías eclesiásticas. Cuando miramos el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, el mensaje a Pérgamo, allí se habla de la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Que entre las cosas que se infieren acerca de este personaje era alguien que de alguna manera quería establecer ciertas jerarquías. Esta inquietud que se manifestó en el corazón de Jacobo, de Juan, expresaba realmente qué era lo que tenían en su corazón: la preeminencia y el dominio, el ocupar un lugar exaltado. Aunque seguían a Jesús, no habían logrado romper con el pensamiento que en ese tiempo dominaba a aquellos que vivían. Qué importante para nosotros ir observando todo esto, porque nos muestra como un concepto claro acerca de lo que había en ellos. No era una simple pregunta. No era una simple pregunta: ¿quién es el mayor o quién será el mayor en el reino de los cielos? Jesús advierte este peligro entre los suyos. No habían entendido la naturaleza de la vocación, es decir, del llamado, ni tampoco el significado de la obra del Señor. Sabemos que muchas veces ellos no entendían lo que Jesús decía y muchas veces estaban totalmente desenfocados en relación con la obra del Señor, con lo que Él debía realmente hacer. Todo esto muestra de qué manera realmente estaba el fondo de todas estas preguntas e inquietudes en el corazón de ellos. En la respuesta de Jesús se entrelazan tres consideraciones. La primera de ellas, la solicitud de los discípulos, manifiesta su incomprensión. El versículo 22 del pasaje que leímos recién dice: no sabéis lo que pedís. No tenían noción de lo que estaban pidiendo. Cuando la madre de los hijos de Zebedeo pedía que se sentara uno al lado a la izquierda y otro a la derecha, no saben lo que están pidiendo. No entienden, hay incomprensión. Segundo, Jesús subordina su autoridad sobre el reino del Padre. Jesús les dice: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, dice el texto, versículo 23, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Qué importante esto. Jesús no los iba a colocar a ellos o a alguno de ellos en algún lugar, porque todo esto estaba en la mano del Padre, en la autoridad del Padre, en la decisión que Dios tomaría. Y mostraba la subordinación del Señor a la autoridad del Padre. Y tercero, les concede, y se los dice en el mismo texto, participar de sus sufrimientos, simbolizado por la copa y el bautismo. Cuando leímos recién los versículos 22 y 23, Jesús les pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Está hablando de los sufrimientos. Está hablando de lo que tendría que padecer. Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Está hablando de los padecimientos de Cristo. Y ellos dijeron livianamente, podemos. ¿Cómo no vamos a poder? Creo que no estaban entendiendo tal vez lo que le estaba diciendo el Señor. Y entonces Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Cosas que simbolizan los sufrimientos, el costo de seguir a Cristo, no para alcanzar una primacía o una jerarquía realmente, sino para poder
experimentar una real y verdadera salvación. Venían y vendrían tiempos difíciles y ellos debían estar preparados. La búsqueda de poder, de ser quien es el primero, los había desenfocado totalmente. Y cuidado que cuando esto lo miramos en los discípulos y bueno, lo vemos allá a 2000 años, pero muchas veces esto se fue trasladando en la iglesia de todos los tiempos y en la iglesia de nuestro tiempo también. La búsqueda del poder trajo división. La búsqueda del poder, esa búsqueda de ser el mayor, trajo división a la iglesia. Al oír los 10 discípulos la solicitud de los hijos de Zebedeo, ¿qué hicieron? Se enojaron contra ellos, comenzaron a discutir, comenzaron a pelearse. Las consecuencias fueron claras. Esa lucha por poder o por ser el primero los enemistó y dividió a los discípulos de Jesús. Trajo contienda y controversia entre ellos. La lucha por tener ese poder y ese lugar de preeminencia fue y es origen de división dentro de la iglesia, en todos los tiempos. En nuestros tiempos también, hoy también. Pero en realidad la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo que de alguna manera debemos considerar es que lo que nos enseña la palabra acerca de la iglesia es que tiene que ser un cuerpo unido, y cuando decimos unido tenemos que decir también lo que sigue, unido en amor. El texto, uno de los textos más significativos acerca de este punto, es el de la iglesia, de la carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículo 3, y después, para no leer todo, los versículos 15 y 16. Miren lo que dice Pablo, el apóstol. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire, primero les había hablado de que tenían que ser uno en el Señor, y después les dijo que iba a haber una gran diversidad, amén, de dones, de ministerios, pero todos tendrían que ser uno, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y después yendo al versículo 15 dice, y siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué importante esto, ¿no? Qué importante. Parecía que todo esto quedaba como en un segundo plano, cuando esto en realidad era lo fundamental que debían buscar y que debe buscar la iglesia como cuerpo de Cristo. Debemos comprender que esto es lo que el Señor quiere de nosotros hoy, como miembros de su cuerpo, como ministros de su palabra, como siervos de Él, sirviéndole en algún ministerio o en alguna labor o alguna tarea, que no busquemos esa grandeza sino realmente el poder servir al Señor de todo corazón y rendirnos de todo corazón al Señor. En esto tenemos en Cristo el ejemplo del servicio. Jesús describe el modelo del mundo y lo contrasta con el modelo del reino de Dios. Con el modelo del reino de Dios. Los versículos 25 y 26 dice que Jesús, cuando ellos estaban en ese espíritu de discusión sobre quién era el mayor, quién iba a ser, y se enojaron, y que uno pedía un privilegio, les dijo, los llamó y les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Aquí viene el contraste. Mas entre vosotros, como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es decir, le muestra el camino
del servicio. Ante Dios la grandeza se da en el servicio y tiene realmente un elemento fundamental que no podemos olvidar y que se expresa con claridad en el texto que hemos leído de Efesios, y es el amor. El que debemos servir al Señor por amor y que debemos también estar dispuestos a hacer la obra del Señor, entregando nuestra vida en las manos de Dios para que Él pueda usarla para la gloria de su nombre. Jesús es el modelo de esta vida de servicio. Jesús dijo en el versículo 28 de ese mismo pasaje que leímos ahora último, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. El Señor les aclaró. Ustedes quieren y están discutiendo y están haciendo todo para ver quién es el más grande, quién es el primero, quién va a tener privilegios, quiénes van a tener honores que los diferencien. Y yo les digo que yo estoy entre vosotros como el que sirve. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Qué importante, ¿no? El Señor les está mostrando el ejemplo. Nosotros sabemos que siempre el ejemplo supremo en todas las cosas es Él, ¿o no es así? Podemos hablar de los temas que querramos hablar, pero el ejemplo en todo eso lo tenemos cuando miramos al Señor. Y allí en el Señor tenemos ese ejemplo que es tan claro. Más que una obra que se realiza para recibir reconocimiento, es la entrega de la vida para servir al Señor. Como dice Santiago, servíos por amor los unos a los otros. Amén. Entonces, qué importante esto. Qué importante, si tuviéramos presente esto por sobre todas las cosas, para poder verdaderamente comprender dónde debe estar nuestro pensamiento, dónde debe estar nuestro corazón y en qué espíritu debemos nosotros servir al Señor. Amén. Que podamos entregar totalmente nuestra vida al Señor y que podamos, como bien dice el texto que hemos leído de Efesios, ser edificados y ayudados por las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, ¿no? Para, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que el Señor nos ayude y que podamos comprender esta verdad y aplicarla a nuestra vida. No es extraño que pueda aparecer en nosotros algún pensamiento como le apareció a ellos. No es extraño, pero tenemos que combatirlo. Amén. Cuando ellos se pusieron en esa postura, el Señor les tuvo que mostrar que eso entre ellos no debería ser así. Eso es para el mundo. El mundo actúa de esta manera. Y los modelos del mundo no nos sirven para ponerlos dentro de la iglesia. Sabemos que como iglesia no nos metemos en política. Y si un gobierno es mejor que otro o no lo es, o si un sistema de gobierno es mejor que otro, no lo sabemos. Pero nosotros, a través del Evangelio y de las leyes del reino, tenemos un sistema de gobierno en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y la iglesia, que es la comunidad del reino de Dios. Entonces, ningún sistema a nosotros, mundano, nos va a servir como ejemplo para que podamos aplicarlo y que pueda ser de bendición. Miremos la palabra y miremos al Señor, y seguramente vamos a ser bendecidos. Volviendo al texto origen de Mateo 18, en el reino de Dios las cosas funcionan de una manera diferente. Y eso es lo que Jesús les explicó. Mateo 18, los versículos 2 y 3, dice que Jesús, llamando a un niño, cuando ellos le dijeron quién es el más grande, quién es el más importante, quién es el primero, quién es el mejor, Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, Mateo 18, 2 y 3, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. Miren la sentencia acá,
No es decir, bueno, no va a estar bueno que hagan eso. No, es categórico. No entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesús usó la imagen del niño para ejemplificarnos cómo debe ser nuestra relación con Dios. Un niño tiene una fe sencilla, tiene una relación con sus padres dependiendo de ellos. Y Jesús nos invita a que podamos ver a Dios como nuestro Padre de la misma manera. En esa fe que tenemos ahora en el Evangelio, Dios es nuestro Padre y entonces nos sentimos totalmente sujetos y seguros cuando dependemos del Señor. ¿O no es así? Puedo tener muchas ideas, puedo tener muchas cosas en la cabeza y a lo mejor muchas cosas de las que veo afuera me parecen geniales para poderlas hacer en mi vida cristiana o quererlas de alguna manera meterlas dentro de la iglesia y en realidad tengo que depender del Señor, que es lo que Él quiere. Con esa docilidad con que un niño depende de sus padres. Qué importante esto. Hacerse como niño significa humillarse. Y los que no quieren humillarse y someterse a la voluntad de Cristo, dice, no entrarán en el reino de los cielos. No solamente no serán grandes en el reino de Dios, sino que ni siquiera podrán entrar en el reino de Dios. Y acá es una cosa seria. Amén. Y acá esto es serio. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos en ese sentido. No, hay una doctrina por ahí que no sé, ahora se habla poco, pero hace un tiempo estaba en boga, ¿no? Que los niños de Dios, no sé si usted escuchó algo en algún momento, que andaban con la mamadera, el chupete, gateando, personas grandes, bueno, mejor dejarlo de lado. No se refiere a eso, sino se refiere a que seamos niños en la malicia y que seamos niños en la humildad como para poder aceptar y recibir la dirección de Dios en nuestra vida. Hay una frase que es interesante y es que no hay cristianos humildes como si hubiera otros cristianos que pueden no ser humildes. A ver si me entienden. Todo verdadero cristiano tiene que tener esta cualidad. Pues si alguno no es humilde, no es cristiano o no es un verdadero cristiano. Porque si no va a entrar en el reino de los cielos y si su vida no está ordenada de la manera que Dios quiere para que pueda heredar las cosas que Él ha preparado, es porque está en una situación muy compleja. Entonces, qué importante para nosotros asumir esta situación con humildad, humillarnos en la presencia del Señor. Al hablar de los niños apunta a la humildad, que es el punto principal de consideración en este texto. No es solamente hablar de la niñez, no está el Señor dando un artículo acerca de la niñez, sino de cómo nosotros debemos actuar. En esto, un niño es de afectos tiernos, confía, tiene una fe sencilla, tiene una actitud humilde. Otra cualidad es que mencionamos es la dependencia enteramente de sus padres. Es la dependencia que el cristiano debe tener enteramente de parte de Dios. Y entonces dice el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ese es el mayor en el reino de los cielos. De esta manera Jesús contesta la pregunta. Porque ¿cuál era la pregunta? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús les dice, cualquiera que se humille como este niño va a ser el mayor en el reino de los cielos. De hecho, entonces, no va a haber uno que sea mayor. Ojalá que todos seamos mayores. ¿Se da cuenta? La respuesta de Jesús es muy clara en esto.
Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Debemos seguir los pasos del Señor, porque Él se humilló. Él es nuestro ejemplo, decimos. Él dio el ejemplo de humillación perfecto y más grande que podamos tener en la Biblia. Cuando leemos en Filipenses capítulo 2, creo que un texto que lo conocen también, capítulo 2, versículos 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y aun estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué importante esto, que nosotros podamos comprenderlo. Jesús como hombre, es decir, en su calidad, en su encarnación, en su calidad de hombre, dice en la carta a los Hebreos que aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y vino a ser autor, dice la palabra, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué importante la enseñanza que tenemos en la Biblia acerca de este tema. Es importante recordar que los apóstoles que disputaban esta cuestión y que se pelearon y que discutieron y disputaban entre ellos quién sería el mayor, finalmente parece que luego aprendieron esta lección, esto es lo que el Señor les enseñó, y con toda humildad sirvieron al Señor y dedicaron su vida a Él, y muchos de ellos sacrificaron su vida y murieron por el Señor. Pudieron luego comprender qué era lo que el Señor les había dicho, lo que el Señor les había enseñado. Qué importante entonces aprender las lecciones que nos da el Señor, aplicarlas a nuestra vida. Ellos habían hecho un montón de cosas que no estaban bien, pero tuvieron que recibir la enseñanza, aplicarla en su vida, y luego seguramente esto fue maravilloso para que ellos pudieran llevar adelante su ministerio. Muchos de ellos fueron mártires. Muchos de ellos tuvieron que padecer y que sufrir. Tal vez allí ya no había nadie que les tuviera que enseñar, lo habían aprendido. Tal vez recordarían las palabras que Jesús les había dicho. Y ahora no estaban disputando quién era el más grande o quién era el mayor, sino estaban dispuestos y con un corazón abierto a entregar su propia vida para poder realmente ser fieles al testimonio de Jesucristo. El versículo 5 dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En Mateo capítulo 10, versículos 40 y 42, debemos recordar que el niño es tipo del discípulo. Hay una relación entre el ejemplo, la figura que pone el Señor allí y los discípulos. Jesús se está refiriendo a sus discípulos. En Hechos 21:17, cuando llegamos, dice el texto, ¿no? Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿A quiénes recibieron? A los discípulos que fueron. Esto lo estaba hablando, estaba hablando acerca de los que llegaron a Jerusalén. En Hechos 28, 14 y 15, dice: donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nuestros hermanos, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Fueron recibidos los discípulos. Fueron recibidos. Colosenses 4:10 dice Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Estos textos son ejemplos de cómo
habían comenzado ellos a entender lo que era realmente practicar lo que el Señor les había encomendado y a qué se refería el Señor cuando hablaba y decía esto. En el versículo 6 de Mateo 18 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Tropezar es lo opuesto de recibir. Una cosa es recibir con amor, con gozo, aceptar. Y otra cosa es poner tropiezo. Poner tropiezo. Hay textos que hablan claramente acerca de esto, y esto sí que le tenemos que tener y prestar atención. En Mateo 13, versículos 41 y 42, mire lo que dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y serán echados en el horno de fuego. ¿Qué le parece? Por ser tropiezo a uno de estos pequeñitos. ¿Cuáles eran los pequeñitos? Los pequeñitos eran los discípulos, eran los que eran enviados. No eran los niños, no está hablando de los niñitos, no está hablando, por eso digo, de las criaturas, está hablando de los que realmente servían al Señor. Y hay muchos textos que podemos mencionar, yo rescaté solamente algunos. En Romanos 14, 13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué le parece? ¿Es importante esto? Mire, que está dentro del mismo contexto que venimos hablando, dentro del mismo contexto. No solamente no querer ser el mayor, el mejor, el primero, el que tiene, sino actuar de tal manera que no seamos de tropiezo y de ocasión de caer a nuestro hermano. Porque si hay algo que hace caer a nuestro hermano, no importa si a mí me gusta o no me gusta, pero si esto puede en alguna manera traer tropiezo, tengo que considerarlo con cuidado, porque hay una condenación para el que hace tropezar o caer a otro, que quizás sea débil en la fe. Porque la palabra no dice que los débiles en la fe, para pegarle un empujón y sacarlos que se vayan los débiles. No, sostengáis a los débiles, alentéis a los de poco ánimo. ¿No es así? No. En Romanos 16, 7 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, de los que causan divisiones y de los que causan tropiezo. Amén. Fíjese que escribe puntualmente, específicamente, el apóstol Pablo acerca de este tema, porque debe tener alguna importancia. Porque si hay alguien que trae tropiezo y hace tropezar a otros con su testimonio, con su forma, con su manera de juzgar cosas, entonces tenemos que tener cuidado. El consejo de Pablo es que debemos apartarnos de ellos. 1 Corintios 8, 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, lo que decíamos antes. Yo tengo libertad, a mí el Señor me libertó, yo puedo hacer lo que quiera. Total, a mí. Cuando a Pablo se le presentó el gran dilema y el problema de comer carne, ¿se acuerdan el tema? Que está bien claro en la Biblia, ahí en la carta a los Corintios. La carne que era sacrificada a los ídolos y que después se vendía en la carnicería y que, bueno, tenía todo ese problema. Pablo dice: yo me como la carne, no tengo problema, puedo hacer lo que... Pero si esto puede ser motivo para que un hermano tropiece, no comeré, dice, carne jamás. Eso quiere decir ser sensibles a lo que el Señor enseña en su palabra.
Porque sí, tenemos libertad y podemos, qué sé yo, no pecar. Pero tenemos libertad para ciertas cosas. Pero si esa libertad, como bien dice acá, viene a ser tropezadero para aquellos que son débiles, que no han llegado a la fortaleza de la fe o del entendimiento de las cosas de Dios, tenemos que tener cuidado. En Apocalipsis, el último texto que menciono, 2:14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Los que hacen tropezar a otros aman el pecado, tienen su deleite en el pecado, aborrecen realmente la dirección de Dios y la santidad de Dios en sus vidas. La sentencia dura. Mejor les fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. No sé, han calculado cuánto puede pesar una piedra, pero se me hace que debe ser muy pesada. Y que se le hundiese en lo profundo del mar. Poco se considera esta enseñanza o advertencia del Señor. Poco se considera. Aunque deberíamos tenerla muy en cuenta, para que en ninguna forma seamos de tropiezo a nadie. Porque en esto hay condenación. Entonces que el Señor nos ayude, que nos amemos unos a otros. Si usted ama, no va a querer que otro se pierda, ¿o no? Si usted tiene el amor de Dios, no va a querer que otro tropiece en el camino y que se aparte de la fe. Va vinculado de una manera muy estrecha. Entonces, que el Señor nos ayude. El versículo 7 dice, ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Acá hay dos ayes en este versículo. El primer ay dice, ay del mundo por los tropiezos. Es como un grito de compasión por un mundo lleno de peligros, lleno de tropiezos. Consideremos la astucia de Satanás y aún la debilidad y la depravación de los corazones de los hombres, de las personas, de la gente. No es posible que no haya sino tropiezos. El mundo está lleno de situaciones que pueden llevarnos a un tropiezo, ¿o no es así? Por eso que no tenemos que poner los ojos en el mundo, porque seguramente tropezaremos. Hay un ay ahí. El segundo ay dice, en la segunda instancia, es una advertencia a aquel que trae o introduce maldad a otros. Qué importante, ¿no? Que nosotros podamos entender, dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. No va a ser inocente, no va a pasar desapercibido delante del Señor. El mundo está lleno de maldad. Dice la Biblia que el mundo está bajo el maligno, ¿no? Y el diablo es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Pero es necesario que nosotros seamos en esto muy conscientes. Será necesario que a lo mejor pasemos por diversas situaciones y que allí vamos a tener que ejercitar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fortaleza en el Señor, ¿o no es así? Pero que el Señor nos ayude para que podamos estar firmes en la fe. Los que causan los tropiezos serán responsables y darán cuenta a Dios. Si bien Dios puede permitir que esto pase, sin embargo, no pasará desapercibido delante de Dios y no quedará impune aquel que de alguna manera haga tropezar a otro. Un último texto, en Marcos capítulo 14, verso 21, dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado.
bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Que el Señor nos ayude, que el Señor obre con su poder en nuestra vida, que el Señor nos haga sensibles realmente. Tal vez estas preguntas que hicieron los discípulos en su momento son preguntas que a veces nos vienen a la mente y nos vienen al corazón. Tal vez ellos miraban en su entorno lo que estaba sucediendo. A veces podemos pensar en lo que mismo dice la Biblia, ¿no? Que Jesús en alguna instancia había llamado a 3 de ellos para ciertas circunstancias, y algunos podrían pensar, estos son como elegidos y van a ocupar un mejor lugar, y por qué no yo, y por qué, no sé, me imagino que debería haber tantas cosas en el corazón de ellos, porque ellos estaban con su mente en eso. Y el Señor trata de sacarlos, de romper ese pensamiento, y que puedan estar preparados realmente para lo que le tocaba vivir, y para que en eso pudieran salir realmente vencedores, y pudieran ser partícipes tanto de los sufrimientos de Cristo, como sí también después de la gloria que vendrían tras ellos. Que el Señor nos ayude y que podamos tomar conciencia de esta verdad. Y que esto entonces nos haga ser temerosos de Dios y que nos haga valorar a nuestros hermanos, no para querer ser mayor que el otro, ¿no? Porque bien claro enseña la palabra que no debemos considerarnos superiores a los demás, que no debemos creer que somos los mejores, sino que por el contrario, el pensamiento del creyente tiene que estar al revés, no considerándonos mejores, sino considerando a los demás, dice la Biblia, como superiores a uno mismo. Entonces, que el Señor nos ayude en ese espíritu. De esa manera vamos a poder servir al Señor con humildad de corazón, con disposición de corazón y dispuestos realmente a trabajar en comunión con todos nuestros hermanos. Amén. Amén. No inclinarnos al juicio, porque, y con esto termino, sabe que Dios no le dio al ser humano la prerrogativa del juicio, porque el juicio le pertenece solamente a Él. Amén. Ningún ser humano tiene la prerrogativa del juicio. Así que no somos quien para juzgar ni para condenar, porque en definitiva Dios es el que nos va a juzgar a todos. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice la palabra. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude y que en ese espíritu de humildad, de amor, en ese espíritu de considerar de que somos partes de un mismo cuerpo, aunque tengamos distintas funciones y aunque debamos hacer distintas cosas, porque el Señor nos da a cada uno conforme a lo que Él establece y a lo que Él quiere y lo que Él cree que debemos hacer, que todos nos sintamos parte los unos de los otros y que podamos servir y trabajar en la obra del Señor, complementándonos, ayudándonos e ir edificando esta maravillosa obra en amor, que es lo que el Señor, en definitiva, derrama en nuestros corazones. El gran móvil de Dios, ¿cuál fue? El amor. El gran móvil de Dios para salvar a la humanidad, para enviar a Jesucristo, para hacer todo lo que hizo fue el amor. ¿Puede menos que eso ser nuestro móvil para servir en la obra de Dios? ¿Podemos prescindir del amor de Dios para servir en su obra y para trabajar y para de esa manera realmente ser parte de esta obra maravillosa que el Señor ha puesto aquí en la tierra? Sería algo que no tiene sentido. Así que el Señor nos ayude, que podamos retener esta palabra en nuestros corazones. Si quiere leerla en su casa, lea los versículos detalladamente después. Pero se va a dar cuenta que el Señor le está dando grandes enseñanzas a ellos, que las necesitamos aprender nosotros y las tenemos que tener en cuenta para nuestra propia vida cristiana, para nuestra vida de servicio en la obra del Señor.